Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a mi Padre Celestial, aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya, 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 gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Algo que se habla mucho y que muchas personas no la toman tan serio como es el matrimonio. Muchas parejas se divorcian por cualquier cosa. Y este problema viene muy grande en la iglesia. Muchos divorcios. Y como dije antes, por cosas que no tienen importancia. Uno dice que ya se me acabó el amor, entonces se divorcia. Otro porque no somos compatibles, entonces ¿por qué se casaron? Por distintas cosas cosas irrelevantes. Pero vamos a la palabra de Dios, porque siempre nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos del Señor, tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué la palabra de Dios nos dice de matrimonio y de cualquier situación en la vida, porque todo está escrito. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a Marcos, al capítulo 10, cuando usted ahí diga amén. Aleluya. Y nos dice la palabra en Marcos capítulo 10, comenzando en el versículo 1. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía, o como estaba acostumbrado. El pueblo y la multitud, siempre donde iba Jesús, ahí está, la multitud lo seguía. Amén. Versículo 2: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Mire esto, le preguntaron para tentarlo, no haya sinceridad en ello. Dice, para tentarla. Me acuerdo cuando yo era un niño, yo escuchaba a personas que decían, tú eres un fariseo, le decían a otro para ofenderlo. Yo no entendía eso. Con el tiempo vine a entender de cuando una persona quería ofender, quería decirle que a otra persona que era falso, que no era original, que no era sincero, le decían fariseos. Amén. Entonces aquí está. Entonces, ¿por qué? Por esto. Porque los fariseos no eran sinceros. La pregunta que le hicieron a Jesús era para tentarlo, no porque querían saber, sino para tentarlo. No había sinceridad en él. Si era, vamos a leer el versículo 2, estamos en Marcos, capítulo 10, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Amén. Entonces aquí está hablando del marido, está hablando aquí de una pareja de esposo. Amén. Los hombres estaban repudiando o divorciándose por cualquier cosa. Entonces, por cualquier cosa. Versículo 3. Él respondiendo les dijo, de Jesús respondiéndole, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y ahí está, ¿sí? Entonces, ellos no querían conocimiento de Jesús, no querían la sabiduría de Jesús, era para ver qué Jesús respondía. Amén. Pero usted sabe que la sabiduría está en Jesús, aleluya. Entonces,
le respondió a ellos con otra pregunta para que ellos mismos se respondieran su propia pregunta y conocían la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 5. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, aleluya, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Amén. Entonces, ¿por qué Moisés le escribió ese mandamiento? Que ellos estaban hablando aquí, que él le había dado esa licencia, ese mandamiento para que repudieran, para que se divorciaran de su mujer. Digo, por el endurecimiento de sus corazones. El problema estaba en el corazón de esos hombres. Amén. Aleluya. Era el problema de corazón. No había compasión hacia sus mujeres. No había amor. Nada de eso. Gloria a Dios. El amor. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús siempre habla la verdad y en Él está la sabiduría. Pero hay que escucharlo. Hay que escuchar lo que Él dice. Amén. Hay que escuchar, no ir a Jesús. Cuando vamos a Jesús, porque queremos saber algo, vamos a ver una pregunta, hay que escuchar atentamente y recibir lo que dice Jesús, porque en Él está la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Moisés dijo eso. Jesús está diciendo, Moisés dijo eso, sí, Moisés le dijo eso. Pero eso no era la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios desde el principio. Vamos a ver cuál fue la voluntad de Dios desde el principio para la pareja. Amén. Vamos, la palabra de Dios, escuchemos a nuestro Señor Jesús. Amén. Versículo 6. Pero al principio, amén, pero al principio, gloria a Dios, de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Estamos viendo que nuestro Señor Jesús está diciendo, desde el principio esta es la voluntad de Dios. Primero que varón y hembra. Amén. Mujer y hombre. Femenino y masculino. Amén. Desde el principio. Para que no se equivoque, para que no se engañe. Lo que está hecho, hecho está. Amén. Dios no creó otras cosas. Como por ahí andan diciendo, andan pareciendo que todo el mundo está corriendo sobre esa filosofía que es del mismo diablo. ¿Sí? El matrimonio está en ataque, y más ahora. Es un ataque demoníaco. Y ese ataque demoníaco ha entrado a la iglesia contra el matrimonio, lo que ha ordenado Dios desde el principio. Un ataque perverso. Un ataque perverso contra el matrimonio que Dios estableció desde el principio. Viene atacado de diferentes maneras. Aleluya. Versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Entonces, el hombre se casa con su mujer y hace su familia aparte. Vayan a su hogar. Que es la voluntad de Dios. Amén. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Uno, no dos, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Amén. Una sola carne. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Estamos viviendo para un solo propósito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separa el hombre. Amén. Dios estableció el matrimonio desde el principio, desde el comienzo de la creación, entre un hombre y una mujer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, se unen un hombre y una mujer, que es la unión. Eso incluye fidelidad, permanencia, junto, en relación para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Ya saben la respuesta que dijo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué los hombres se están divorciando de sus mujeres? Porque eran los hombres. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, las mujeres llegan a su marido también. Y ella yo no quiero vivir más contigo, no somos compatibles. Tú no te gustan las mismas cosas que a mí me gustan, y se separan. Entonces, vemos que es el corazón, más en el corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Ustedes, hermanos y hermanas, solteros, solteras, yo les digo, en el nombre del Señor, de que antes que se case, oren. Para todos, cada cual, el que está soltero tiene su pareja, está ahí, si no la has visto todavía, por ahí está, si no tiene su pareja, pero ore, porque el matrimonio no es un juego, el matrimonio no es una moda, el matrimonio no es la fiesta, el matrimonio no es el vestido, el matrimonio no son los regalos, el matrimonio no es la luna de miel, el matrimonio es un pacto. No solo del hombre y la mujer, no, con Dios, porque Dios fue el que lo ordenó. Entonces es algo serio. Antes de unirse en el matrimonio con alguien, ore. No solo por una emoción, por un gusto, que se ve bien. Después todos cambiamos. Vamos cambiando. Antes ya va a dejar a su esposo o a su esposa porque cambió. Porque ya no se ve como se veía antes. Porque si eso de así han habido divorcio por eso. Entonces, oren, matrimonio para siempre, de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Por eso lo que Dios unió, nadie lo separe. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Para siempre. Usted por eso oremos. Y que si se divorcia, hay que arrepentirse. Porque ¿quién ordenó el matrimonio? Dios. Y si rompemos algo que Dios nos ha ordenado, es un pecado contra Dios primeramente. Entonces tenemos que arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. Y no estoy diciendo que vuelva con su pareja, sino que tiene que arrepentirse ante Dios por lo que hizo. Ante Dios. Porque fue que Él lo mandó, y si Dios lo mandó, es un mandamiento de Él. Él lo ordenó, Él lo estableció. No el hombre. Aleluya. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Versículo 10. Nos dice la palabra de Dios. Aleluya. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Siempre los discípulos le preguntaban aparte a Jesús, cuando estaban en privado con Jesús, cuando la multitud se iba, ellos siempre le preguntaban de las cosas que no, para tener más entendimiento de lo que estaba diciendo Jesús. Versículo 11, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Gloria a Dios, es claro Jesús. Versículo 2, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si ya lo dimos, ¿no? Primero que todo, ahí es una infidelidad contra Dios, como dije antes, porque Él lo estableció, Él ordenó el matrimonio. ¿Ven? Entonces, como cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios, y algo que Dios ha establecido, y nosotros lo rompemos, somos contrarios, estamos pecando, ¿cierto? Entonces, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Entonces tenemos que arrepentirlo ante Dios, primeramente. Primero que todo. Aleluya. Hay una persona que dice, ay, no me separo porque qué irá la gente. No, no, no. Dios primero. Es Dios que lo estableció, no los hombres. Pero no piensa, estoy rompiendo la voluntad de Dios, estoy en contra de la voluntad de Dios, pero están pensando en las personas. ¿Qué dicen las personas? Siempre los hombres, hablando de la iglesia, están pensando en qué dirá el hermano, la hermana, qué dirá el vecino. Dios ya sabe, Dios ya conoció tus intenciones. ¿Quién lo estableció? Dios. Es Dios que tenemos que ir ante Él y arrepentirnos. Es ante Él. Amén. Entonces, primero que pensemos en los demás, tenemos que pensar en quién. En Dios. Amén. En Dios. Porque lo que están rompiendo es algo que Dios estableció. Dios, desde el comienzo, cuando el Señor, cuando Dios estableció el matrimonio, Él no estaba pensando en divorcio. Eso fue hasta que la muerte los separe. Moisés le dio esa licencia, los mandó que se podían, pero que era por lo duro del corazón del hombre. Okay. En el Viejo Testamento lo que más sufrían del divorcio era en el tiempo pasado era las mujeres, porque los hombres, ellos los que mantenían dejando a la mujer. Ahora la mujer deja a su marido, el marido deja a su mujer. Lo más triste que es la iglesia, que hace tiempo leí de algo, un estudio de las separaciones en las iglesias, los divorcios. Era bien grande, no me acuerdo el porcentaje, pero era bien grande. Y en ese estudio hablaba que al comienzo del año donde más había divorcio. Me pregunto por qué, y ahí lo decía todo. El comienzo del año, más divorcio. Usted va a escuchar. Se divorció, Carlos, se divorció, este se divorció el otro. Sí, como nada, como cambiarse de ropa. No me gustó esta ropa, no me la pongo más, me la quito. Entonces, como que fuera una moda, como que fuera algo sin importancia. Porque están perdiendo en el yo, en mi vida. Yo quiero gozar de mi vida. Yo, egoísmo. Cuando la palabra de Dios es que se viene a ser uno, una sola carne. Todo en común. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Tu cuerpo es mi cuerpo es tuyo. Uno. Mire que la palabra de Dios nos habla de que
las parejas, los esposos. Dice que tienen que ser constantes, estamos hablando en la intimidad, dice, para que no haya tentaciones de ninguno de los dos. Dice, y si va a haber algún pausa en esas relaciones, tiene que hablarse y tiene que hacer por algo importante, como lo hace porque voy a dedicarme al Señor este tiempo, o algo diferente, pero no por capricho, pero no por castigar a la otra persona porque estoy bravo o brava, porque tú me hiciste esto o porque no me hiciste lo otro. Sí, eso es contrario a lo que el Señor ha diseñado. ¿Sí? Y hacemos todas esas cosas en el matrimonio y no le importa nada. Cuando digo no le importa nada, no estamos pensando en Dios que estableció las cosas y Él puso un orden, porque Dios dio un orden, no un desorden. Por eso es que sucede, en los matrimonios suceden tantas cosas, infidelidades, porque no seguimos lo que dice Dios. Y si no seguimos el orden de Dios, vamos a entrar en problemas. Lo que Dios establece es establecido en el cielo y aquí en la tierra, y nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que seguirlo. Como dice aquí en el versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. La voluntad de Dios. Los hombres hacen lo que les da la gana, pero la voluntad. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Amén. Es importante ir a la palabra de Dios. Y si hacemos lo contrario a Dios, tenemos que arrepentirnos, hermanos y hermanas. Hay que arrepentirse del Señor. Porque hicimos algo que era contra tu voluntad. Amén. El matrimonio es una unión sagrada. ¿Por qué es unión sagrada? Porque Dios lo estableció y cuando nos casamos lo presentamos nuestro matrimonio ante Dios. Es sagrado. Es algo sagrado, el matrimonio es sagrado, hermano y hermana. ¿Okay? Santo. Por eso dice la palabra que el lecho es santo, que no lo mancillemos. Amén. Aleluya. Sigamos la palabra de Dios y vamos a Mateo. Gloria a Dios. Al capítulo 5. Vayamos juntos, estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Esto no es opinión de hombre. Y lo leímos en rojo. Que era nuestro Señor Jesús, que es el verbo. Y el verbo solo habla lo que Dios habla. Cristo nunca contradice al Padre, ni el Espíritu Santo tampoco. Entonces ha entrado un espíritu a la iglesia que está en contra de todo lo que Dios ha establecido para mancillar el matrimonio. Por eso hay tanto divorcio en la iglesia. Y no solo eso, el matrimonio ellos lo han torcido de una manera increíble. Eso es demoníaco. Y no, la gente lo ve normal. El enemigo quiere romper, mancillar todo lo que es de Dios. Si no lo puede acabar, lo tuerce. Lo ensucia, lo mancilla. Si no lo puede destruir, lo mancilla, lo distorsiona. Y leímos la palabra.
¿Cuál es el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué? Porque si Dios lo creó. ¿Okay? Desde el comienzo, desde el principio, eso es su voluntad. Y que era para siempre. Amén. En Mateo capítulo 5, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 31, Mateo capítulo 5, versículo 31 y el 32, dice la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que dio Moisés, ¿cierto? Aleluya. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, porque si adulterio, fornicación es una persona que no están casados, ¿cierto? Pero si están casados, para ellas ya es adulterio. Porque fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. ¿Pero por qué Jesús está diciendo esto? Están violando lo que Dios ya estableció. Amén. Los fariseos interpretaron la enseñanza de Moisés en divorcio, en que un hombre podía divorciar a su esposa por cualquier capricho, o la mujer a su esposo, por cualquier cosa, como le dije antes. Ya no me gusta cómo tú caminas, ya no me gusta cómo tú te ves, ya estoy cansada, ya mucho tiempo, estoy aburrido contigo. No tenemos los mismos gustos, no somos compatibles. Pero Jesús, como siempre, sube el estándar, le dice, pero yo os digo, del que repudia a su mujer o no sé por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Entonces, ya no es la carta así, la que dio Moisés para que no quería estar más con su esposo dar la carta de divorcio. Pero Jesús dice, hey, esta es la causal que pueden tener divorcio si hay una fornicación, hay adulterio, hay algo, inmoralidad sexual. Si hay inmoralidad sexual en el matrimonio, ahí el que sufrió, la víctima, puede divorciarse, lo está diciendo Jesús. ¿Okay? No ya por cualquier capricho. La víctima puede divorciarse si hay inmoralidad sexual en el matrimonio. Entonces, ahí está. Si no está hablando su iglesia. La víctima. La víctima quiere recibir el superior a su mujer que le causó esa infidelidad, esa injuria, es de la persona. Si tiene corazón para perdonar, pero eso dice, ahí está la causal para el divorcio. Ahí es la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio. Entonces ya no es por cualquier capricho. Ya no es por cualquier capricho, está diciendo Jesús. Porque estaban abusando de lo que Moisés había dicho. Sabemos cuál es la voluntad de Dios porque Jesús le explicó a los fariseos, esta es la voluntad de Dios desde el principio, que lo que unió el Señor, Dios no lo separa de nadie. ¿Okay? Estaban abusando, habían distorsionado todo lo que Dios había hecho.
Moisés dijo, ok, denle carta de divorcio, pero Jesús le está diciendo, no. Voy a darle una causa para que haya divorcio. La inmoralidad sexual. Jesús contrarrestó la mala interpretación que los fariseos estaban tomando del matrimonio y el divorcio, restringiendo el divorcio a la inmoralidad sexual. Lo restringió a ella. A la inmoralidad sexual. Para parar que por cualquier capricho la gente se divorcia. Recuerden, el Señor está hablando a su iglesia. Hoy le está hablando a su iglesia. Porque los porcentajes de divorcio en la iglesia han subido escandalosamente. Y muchos no son por inmoralidad sexual o por adulterio, por fornicación, nada de eso, sino por caprichos, por cosas irrelevantes, cosas que no tienen importancia. Ni siquiera muchos divorcios en la iglesia no son por abusos, de que una de las parejas esté abusando a las otras, no, por muchos caprichos. Vuelvo y le hablo a los solteros hoy, antes de casarse, porque recuerden, el matrimonio es para siempre. Y para los que están en el matrimonio, santifique su matrimonio. No se deje llevar por la corriente de este mundo. No se deje engañar de Satanás. Pero ore por su matrimonio, fortalezca su matrimonio en el Señor, en el Señor. Son uno, dice el Señor. Uno, no dos. Que pensamos diferente, pero por causa del amor a Dios y el amor que nos tenemos unos a otros, los volvemos uno, un solo propósito. Y más si los dos amamos al Señor, si los dos estamos en Cristo. Por eso es importante que no andemos en yugos desiguales. Por eso es importante que el hombre, la mujer se casen en la fe, cristianos, los dos. Hay cristianos que dicen, yo voy a casar con cualquiera del mundo, que yo lo cambio. El hombre no cambia, hombre. Okay. Si está en Cristo, cásate con un cristiano, cásate con una cristiana. Si está escuchando que los cristianos se están divorciando como nada, no le han puesto valor a lo que el Señor ha dicho, imagínese si se casa con una persona que no sea creyente. Lo va a jalar para otro lado, va a haber una contienda en su casa. Eso se llama yugo desigual. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero como el hombre tiene su libre albedrío. Después quieren obligarse a casar al hombre cristiano o la mujer cristiana con el que no es creyente, pues lo quieren obligar y van como ellos. O otra vez el que no es cristiano jala a la otra persona fuera del Señor, lo lleva al mundo. Ahora, mucho cuidado, vamos hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer lo que ya leímos antes, pero lo vamos a leer en lo que leemos en Marcos, en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo 19. Amén. Vamos a leerlo en Mateo 19. ¿Ok? Lo mismo que leímos antes, lo vamos a leer en Mateo 19. A la importancia de
de lo que el Señor nos habla hoy a nosotros en su palabra. Amén. Mateo 19, empecemos en el versículo 1. Vamos a leer lo mismo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue al alrededor de Judea y otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Pues ya leímos esto. Y diciéndole, es lícito al hombre que repudia a su mujer por cualquier causa. Te está preguntando, ¿es permitido? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? El que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Recuerde eso. Dios lo hizo varón y hembra. Aleluya. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ok? Una sola carne. Era una persona individual, siendo lo que le da la gana, ahora uno. Gloria a Dios. Con un solo propósito, viviendo juntos, unidos para siempre. Pues, los versículos 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está declarado. Jesús está declarando lo que su Padre declaró, porque Jesús nunca cambia lo que su Padre ha declarado. Y así es nosotros. Lo que el Padre declara está establecido en el cielo y tenemos que establecerlo nosotros aquí en la tierra y en nuestro corazón. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. ¿Sí? ¿Por qué? Por la dureza de los corazones de los hombres. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, la voluntad de Dios nunca fue de que se divorciaran, de que hubiera un divorcio. Nunca fue esa la voluntad de Dios. Jesús está hablando de la voluntad de Dios. Nunca fue eso. Desde el principio nunca fue así. Reciban. Aleluya. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o divorcia a su mujer, aleluya, o la mujer a su marido, salvo por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero los discípulos dicen, esto es pesado. Sí. Por eso hay que orar. Por eso no hay que ser superficial. Que hay unas personas que son superficiales, se han casado por como dicen en inglés, por el look, como se mira en la persona, o por lo que tienen. Es decir, no es así. ¿Ven? Oren. Todos tienen su pareja, en algún lugar está su pareja, pero hay que orar. Amén. Hay que orar, y los que estamos casados, mantener su matrimonio firme en oración.
Aleluya. Porque el enemigo está atacando la familia, está atacando el matrimonio. Y se ha metido a la iglesia con venganza para destruir lo que Dios ha establecido. Pero gloria a Dios. Seguimos firmes, alabando a nuestro Señor, orando por nuestro hogar, cuidando a nuestra familia, amando a nuestro Señor. Que si amamos a nuestro Señor, podemos amarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.